¿verdad? He estado transmitiendo de manera presencial con los hermanos que siempre nos apoyan, pero el día de hoy vamos a hacerlo de manera, ¿verdad? En línea. Tengo pues el privilegio de compartir este tiempo de conversando con el pastor, con nuestra hermana Cristina López. Ahorita ella estará saludándoles, ¿verdad? Pero quiero pedirle, por favor, que usted nos ayude a seguir haciendo iglesia en línea, que se tome unos minutitos para poder compartir esta transmisión con familiares, con amistades, con sus vecinos, ¿verdad? Con amigos en el trabajo. Ahora tenemos grupos en WhatsApp y en Facebook con todo mundo, ¿verdad? Hasta con las maestras de nuestros hijos en la escuela. Así que comparta, por favor, para que a otras personas pueda llegar el contenido que estamos haciendo. El tema de hoy es decidiendo entre leche y miel. Sé, verdad, que suena algo raro, pero ahorita vamos a ir desarrollando este tema. Y bueno, pues para compartir de este tema me acompaña la hermana Cristina López. Cris, bienvenida, es un gusto que estés aquí. Hola hermanos, buenas noches. Nos da mucho gusto el poder en esta tarde poder conectarnos con ustedes y que pues el Señor pueda ministrar nuestra vida. Gracias al pastor que nos da la oportunidad de conectarnos y compartir. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues vamos a entrar al tema, ¿verdad? No sé qué fue lo primero que pensaste, Cris, ¿verdad? Al leer el título de este tema, se oye hasta raro esto, ¿verdad? Pero hay una palabra profética en el libro de Isaías, de donde nosotros podemos tomarnos para salir, para hablar de este tema. Y lo tremendo es que se está hablando, ¿verdad? En este capítulo de Isaías, capítulo 7 se está hablando de Jesús, se está hablando de su nacimiento, de cómo será su nacimiento que será a través de una virgen, ¿verdad? Cómo será su cuidado de niño. Y en parte de eso se menciona en Isaías capítulo 7, verso 14 al 16. Si usted nos está acompañando, ¿verdad? Ya está ahí sentadito en su casa, tiene ahí lista su taza de café o su té, o una coca con hielo, ¿verdad? Calidad. Abra su Biblia con nosotros en el libro de Isaías capítulo 7 y dice el verso 14 al verso 16. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y miren lo que dice el verso 15. Comerá mantequilla y miel. Hay una versión de la Biblia que me llamaba mucho la atención porque no dice mantequilla, hay otras que dicen leche y hay una que dice cuajada, ¿verdad? Porque, bueno, ahorita vamos a hablar, terminamos de leer el verso, Ujú. dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Bueno, y aquí se mete, ¿verdad? Una profecía sobre pueblos, pero me llama la atención cómo se habla del nacimiento de Jesús y cómo sus primeros años, aproximadamente hasta sus 12 años, su alimento era muy cuidado. Me recuerda también a Sansón, ¿no? Antes de nacer se le dice a los padres que el alimento de él también será un alimento especial. Pero ¿cuál es la diferencia? Pues que vemos que Sansón lo que se le dijo que no hiciera era lo que andaba, ¿verdad? Haciendo, lo que andaba comiendo. Entonces, dice que hablando de Jesús como niño, tiene que tener cuidado de su alimentación. Entonces, ¿cómo ves, verdad? Aprender a decidir entre leche y miel, Cris. Pues la primera vez que escuché la forma como nos íbamos a enfocar, como saben, yo tengo una formación médica y cuando hablamos de leche y miel, lo primero que viene a mi mente tiene que ver con nutrición. Es muy importante entender la diferencia entre comer y nutrirnos. En este caso, cuando empezamos a investigar de acuerdo a la palabra, como bien mencionabas, por ejemplo, en la Biblia latinoamericana, dice lo que tú mencionabas, comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. Entonces, en este caso, el Señor nos está hablando de dos alimentos que en este caso tienen una función de quitar el hambre, pero también tienen una función de nutrir.
y vamos a ir viendo, me imagino, conforme vayamos evolucionando. En este caso, algo que yo investigaba es que cuando hablamos de leche desde el punto de vista bíblico, tiene un simbolismo que la leche habla de la voluntad de Dios. Y en este caso, la miel es un símbolo de dulzura, elocuencia, sanidad y bendición. Amén. A mí me llama mucho la atención, ¿no? Este, pues sabemos que Jesús, ¿verdad? Pues era Dios y me llamaba mucho la atención cuando leía esto al principio de por qué le dicen por qué se le profetiza, ¿no? A los papás de Jesús el alimento y cuál es el significado de esto. Nada en Jesús es nada más porque sí. Todo tiene un porqué. Las casi 300 y tantas profecías que hay en la Biblia sobre él, todas él las cumple y esta es una de ellas. Y de por qué es importante la alimentación, ¿verdad? Yo creo que es importante que aprendamos a cuidar lo que dejamos entrar a nuestra vida, porque lo que dejamos entrar a nuestra vida va a influir, ¿verdad? En las decisiones que tomamos y en la manera como vivimos. Hace tiempo escuché una frase, ¿no? Que decía, eres lo que comes. Entonces, la importancia que tiene esto de aprender a comer. Estos alimentos no son alimentos que se escogen al azar, ¿verdad? No son alimentos que, pues no hay nada, pues vamos a decirle a Jesús que coma nada más arroz y frijoles y ya. Entonces, porque seguramente eso abunda, o que coma puro pescado. No se escoge así al azar, sino que tiene un propósito, ¿no? Del por qué, la leche ya cuajada, ¿verdad? Y del por qué la miel. Si lo vemos en la Biblia, hasta también era, ¿verdad? La promesa que había al pueblo de Israel, los voy a llevar a una tierra que va a fluir leche y miel. Ustedes están acostumbrados a comer pepinos, ajos, cebollas, ¿verdad? Todo un alimento que tiene que ver con el sufrimiento. Pero ahora lo voy a llevar a comer un alimento que tiene que ver con abundancia y que tiene que ver con bendición y prosperidad. Correcto. Yo, por ejemplo, en la parte donde habla de comer cuajada o comer mantequilla, entendemos que, por ejemplo, la leche debe de tener como cierta calidad para que a través de cierto proceso se extraiga el agua de la leche y queda el suero de la leche. Ya cuando estamos hablando como de cierta cuajada o como nosotros acá en México decimos como la nata de la leche, es un extracto. Inclusive el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 2 versículo 2 vuelve a hacer referencia acerca de la importancia de buscar la leche espiritual no adulterada. O sea, el apóstol Pedro está utilizando este simbolismo de la leche, hablando que la leche es la voluntad de Dios, es la buena palabra de Dios, pero no cualquier tipo de leche, no cualquier tipo de palabra, y es algo que vamos a ir descubriendo a través de lo que vamos a ir platicando, porque precisamente estamos viviendo en tiempos donde no cualquier leche nos va a caer bien. Y sobre todo que si podemos observar más adelante del capítulo, después de que habla de la leche y de la miel, también comienza a hablar acerca de escoger. Entonces, como una primera alimentación de Jesucristo, como tú lo dices, el Señor estaba especificando ingredientes de alta calidad, porque son características que debe de tener el alimento espiritual, pero también como de procesos y de tiempos. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, tenemos que empezar con leche. Tenemos que empezar a nutrirnos espiritualmente con la miel, que son palabras de bendición, palabras de sanidad, promesas de restauración, pero también conforme vamos creciendo, por más buena que sea la leche o por más pura que sea la miel, conforme el organismo comienza a crecer, necesita también otro tipo de alimento. Por eso viene la parte de empezar a ejercer también la capacidad de, después de la leche y de la miel, ¿qué más vas a seguir escogiendo para tu vida? Así es. El apóstol Pablo, como mencionas, hace mucho, ¿verdad? Referente a que la leche, pues es un alimento en la etapa de inmadurez. Y creo que hay un grave
problema de salud. Hay un grave problema de salud cuando sigues creciendo, cuando ya estás en una edad madura, pero sigues todavía, ¿verdad?, necesitando un alimento en una edad de inmadurez. Y el mismo apóstol Pablo dice, ¿verdad? Ustedes deberían de estar ahorita siendo maestros, siendo ahorita, ¿verdad?, personas en otro nivel. Y yo creo que eso mucho, pues es muy fácil, ¿verdad? El alimento del inmaduro, porque el alimento del inmaduro a veces viene con el jueguito de ahí, va el avioncito, ¿verdad? A cucucaca, y a algunos cristianos les gusta que uno le haga así en la iglesia, y ya cuando viene la corrección, cuando viene el confrontarles, cuando viene ya la responsabilidad, porque ya no estás en una edad, ¿verdad? De que te estemos haciendo avioncito para darte el alimento. Ah, pues ahí a muchos, ¿verdad? Se exaltan porque pues no quieren salir de esa etapa, como que quisieran quedarse en la etapa de la leche y de la miel. Y en la etapa de la leche y de la miel no se puede decidir, no se puede decidir. Les decía yo a los hermanos, ¿no? Este, cuando estamos mal, qué fácil se nos hace dejar que cualquiera decida por nosotros cuando estamos mal. Cuando estamos mal, cuando tenemos problemas, le decimos a quien sea, dime qué hacer, dime qué hago. Cuando estamos bien, cuando tenemos salud, fuerza, dinero, todo, ¿verdad? Y por qué se mete en mi vida. No queremos que nadie decida por nosotros, pero cuando estamos mal, cuando tenemos problemas en la familia, problemas de salud, se nos hace fácil dejar que los demás decidan por una vida problemática. Pero cuando pensamos que todo está bien, ¿cómo nos cuesta recibir el consejo, recibir la guía, recibir la dirección? Y eso habla, vuelvo a repetir, de querernos quedar en esa etapa de la leche y de la miel. Y insisto, en la etapa de la leche y la miel no se puede decidir, sino que es hasta adelante de todo esto. Totalmente, ¿no? Y así como mencionabas, en el agugo, ¿no? El avioncito que le hacemos a nuestros bebés, las caras que hacemos para que puedan comer, ¿qué es lo que se necesita para que tu cuerpo pueda digerir, pueda procesar la leche o la miel? La cosa es tan sencilla que hasta sin dientes puede nutrirte la leche. La Exacto. cosa es tan sencilla que aunque tengas problemas digestivos, la miel entra y hace su función. No se requiere de mucho para que haga lo que tiene que hacer. Pero si tú agarras un bistec, si tú agarras una costillita o agarras alguna cosa que ya implica que muerdas, que ya implica que tienes que hacer ese trabajo digestivo, ahí es cuando verdaderamente creo que para empezar debemos de entender que ya estamos entrando en otra etapa donde nuestro cuerpo, conforme va creciendo, necesita otro tipo de alimento. Y es ahí cuando nosotros espiritualmente viene esa parte de la responsabilidad, viene esa parte de mi necesidad que yo comienzo a tener por Dios en base al servicio, en base a la madurez, en base a mi compromiso. Amén. Bueno, pues eres mamá de dos hijos, de tres si contamos a tu esposo, y creo que tuviste, tuviste con ellos, ¿no? Esa parte de que cuando estaban dejando ese alimento, ¿no? Los Gerber, la papilla, el caldito de frijol, de repente les ponías un alimento nuevo y no lo habían probado y dicen, es que no me gusta, pero no lo has probado, ¿cómo sabes que no te gusta? Y siento que esa es la parte que también nos pasa en la vida cristiana, ¿verdad? Es decir, es que hermano, mire, ya es tiempo de que usted se comprometa en esto. No es que no me gusta, es que así como estoy me siento bien. ¿Por qué me quieren comprometer a más? ¿Por qué me quieren a esto? ¿Y cuál es la sorpresa con los niños que luego que prueban lo que decían que no les gusta, se vuelve hasta su comida favorita? Y ya después dicen, mamá, hazme otra vez lo mismo. ¿Verdad? Hazme otra vez esto porque me gustó mucho. Y creo que en nuestra vida cristiana también nos llevamos esas sorpresas de que empezamos a decidir mejor cuando al principio el alimento sólido no estamos acostumbrados, no sabemos ni cómo cortar una carne con cuchillo, se nos sale volando el bistec del plato, ¿verdad? Cortamos mal, rayamos todo el plato y nos rechinan los dientes, cometemos un montón de errores.
¿verdad? Pero vamos aprendiendo y vamos mejorando. Entonces, no se espera que después de la leche y la miel ya podamos decidir, que tú ya sepas decidir. No se espera eso. Se espera que comiences a decidir y que dejes que sea el Señor tu guía, tu dirección, ¿verdad? Hay muchas personas adultas, maduras, de las cuales el Señor nos rodea y también nos ayuda a poder decidir mejor. Claro, totalmente. Aparte que cuando empezamos en este proceso donde empezamos a comer ya alimento más sólido, por ahí tenemos unos antagonistas de la nutrición que tiene que ver con la comida chatarra o la comida rápida o los famosos dulcecitos, ¿no? Los taquis que les encanta a los chiquillos también, que los buscamos mucho. Y en un momento dado, si tú tienes mucha hambre, tú puedes ir a la tiendita rápidamente o tomar un pedazo de pizza, un poco de taquitos, a lo mejor un yogur bebible, alguna cosa, y lo que va a experimentar tu cuerpo es como una sensación de saciedad. Y debemos de tener cuidado porque al sentirte lleno, voy a lo mismo. El hecho de que ya estés lleno no significa que estés nutrido y debemos de tener también ese discernimiento. Debemos de empezar a desarrollar el discernimiento espiritual porque estamos aplicando este conocimiento al mundo espiritual. Entonces, así como en la vida física hay esos alimentos chatarras que nos engañan y que nos enganchan, también dentro de nuestra vida cristiana vamos a empezar a desarrollar conforme empezamos a madurar. Vamos a encontrarnos con pequeños atajos, vamos a encontrarnos con formas de hacer las cosas que el pastor o que el líder nos dice, pero no hacerlas en espíritu y en verdad. Entonces empezamos a caer como que en un engaño, porque aparentemente estamos creciendo, pero no lo estamos haciendo de la manera correcta. Amén. De una manera sana. Creo que el papel, ¿no?, que juega la alimentación es la salud, porque todo lo que es vivo va a crecer, ¿verdad? Pero si eso que está creciendo no está bien nutrido, como bien decías, pues crece enfermo, crece deforme, se va deformando conforme va creciendo, en lugar de ir volviéndose algo mucho mejor. Y creo, ¿verdad?, que si vemos también más a detalle el verso que leíamos al inicio de Isaías capítulo 7, usted se acaba de conectar, lo puede buscar ahí, Isaías capítulo 7, verso 14 al 16, nos dice que solo hasta después de dejar la leche y la miel se puede, ¿verdad?, tener el discernimiento de decidir entre lo que es bueno y lo que es malo. Hace un tiempo atrás escuché al pastor, ¿verdad? Marcos Brunet, decía él, Dios me daba una palabra y me decía el Señor que la generación a la cual estamos pastoreando o en el tiempo en el que estamos es una generación líquida. Una generación líquida es aquella que se mezcla con todo. O sea, no tiene un fundamento sólido y por eso se mezcla con todo. Y si vemos, pues una de las características del agua es eso. Lo que le eches al agua, el agua se vuelve eso. No, si tú le echas limón, el agua se vuelve limón. Tú le echas naranja, se vuelve naranja. Es raro, no hay algo que tú le eches al agua y que eso se vuelva agua, sino que el agua siempre se mezcla con todo lo que tú le eches. Tú le echas tierra y se vuelve lodo. Lo que tú le eches al agua, el agua se mezcla. Entonces, no podemos nosotros ser una generación líquida, una generación que nos mezclamos con todo, ¿verdad? Hasta de repente hemos escuchado, ¿verdad? Que pues ahora sí que sabe quién le puso a la generación, ¿verdad? Pasada, generación de cristal, porque decían que era una generación muy frágil, que con cualquier cosa se rompía, pero creo que es eso, que es una generación que se acostumbró y se quedó estancada en la etapa de la leche y de la miel. La leche y de la miel, ¿verdad? Es la etapa donde yo no voy a decidir, yo no voy a tomar decisiones, y lo que yo quiera hacer con mi vida, aunque esté mal, pues todos lo tienen que respetar y punto, ¿verdad? Y poco a poco esto ha ido creciendo y ha ido tomando fuerza y obviamente está dañando a las familias, está dañando la vida de la juventud. Entonces creo que es muy importante poder saber
que la leche y la miel es una etapa, no es una vida, no es algo, ¿verdad?, para quedarse ahí, sino que es una etapa. La disfrutamos, qué buena estuvo la leche, qué buena estuvo la miel, pero ya tengo que dejar esa etapa. Claro, y a la vez entender que al final de cuentas, aún como adultos, sigue estando ahí la leche, y sigue estando ahí la miel, como algo que puedes tomar ya siendo maduro, porque tiene cierto, como cierto confort, digamos. Por ejemplo, en mi niña tiene 17 años y ella le encanta la leche, le encanta la leche. Entonces yo digo, bueno, es algo que a ella le gusta y lo disfruta y a veces hasta hace su pequeño ritual de que se va a tomar la leche, acerca su libro que le gusta o acerca tal vez aquí en Ciudad de México que hace más frío, su chamarrita que le gusta y yo veo que se siente fortalecida, se siente apapachada por ese alimento. Pero también para eso, obviamente, ella ya comió un alimento sólido, un alimento que lleva carne, que lleva verduras. Entonces, esas promesas de Dios, esos te amo de Dios, esos yo estoy contigo todos los días, que para mí son como hablando de la miel, ¿no? Son como palabras que endulzan, siguen estando al alcance de nosotros a pesar de ya ser maduros en la fe. Pero como tú bien lo dices, debemos de entender que son etapas y entre más adultos somos, menos dependencia a la leche y a la miel. Siguen siendo un gusto y sigue siendo delicioso, pero cada vez son menos indispensables. ¿Por qué? Porque ahora nuestra principal fuente de proteínas y de vitaminas para nuestro cuerpo se va a encontrar en lo sólido. Conforme empezamos a crecer en el camino del Señor, sabemos que las pruebas, sabemos que el servicio, sabemos que el compromiso es una evidencia de lo mucho que estamos creciendo en Dios. Amén, exactamente. También decía hace un momento, ¿no? ¿Qué es lo que hay después de la leche y de la miel? La toma de decisiones, la toma de decisiones sobre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, eh, la correcta alimentación de la leche y de la miel nos ayuda a prepararnos para poder identificar lo que es bueno y lo que es malo. No para siempre vamos a quedar viviéndonos en casa ni andar en nuestros caminos, ¿verdad? Y al lado a papá y a mamá. En algún momento vamos a empezar a, a separar esos caminos y nuestros hijos van a empezar a convivir con amistades, fuera de la iglesia, en la escuela, en la colonia, etcétera, etcétera. Entonces, nos dice la Biblia, ¿verdad? En el pasaje que leíamos, que después de la leche y de la miel está la toma de decisiones. Pero Correcto. cuál es a qué nos encontramos hoy, ¿verdad? Con que la gente está, pues, queriendo como redefinir lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, ahora yo lo puedo redefinir. Ya lo que es bueno, no está definido para mí, ¿verdad? O lo que es malo no está definido para mí, sino que yo decido si es bueno o si es malo. Entonces, puede ser malo para todos, pero si a mí me gusta, pues yo lo puedo hacer bueno. ¿Y cuál es el otro problema? Pues que muchas veces la gente hace público ese estilo de vida y aquellos que están en su etapa de leche y de miel, ¿verdad? Aquellos adolescentes, aquellos niños, ven todo eso y dicen, ah, mira, pues si él lo hace, ¿verdad? Pues yo también puedo hacerlo. Y hay un grave y un terrible peligro, ¿no? En querer estar redefiniendo qué es lo bueno y qué es lo malo. Ya eso ya lo definió Dios. Y la Biblia dice que un día estaremos y vamos a dar cuentas de todo eso. Seremos recompensados por lo bueno y juzgados por lo malo. Claro, totalmente cuando nos adentramos a la palabra de Dios. Yo creo que después de estar tomando una buena leche y una buena miel, un fundamento básico que debemos de tener en nuestra vida cristiana es, por ejemplo, un versículo que está aquí en Amos 5 versículo 15 dice, aborreced el mal, amad el bien y estableced la justicia en la puerta. Y me llamaba la atención porque estaba estudiando este versículo y dicen que este versículo habla de un mandato simétrico. Un mandato simétrico nos habla de un carácter. Y entonces la instrucción de Dios es muy clara cuando dice, aborreced el mal y amad el bien.
En Deuteronomio 28 hay todo un capítulo con varios versículos donde el Señor dice, está aquí lo bueno y está aquí lo malo. Y viene una recomendación del Señor donde Él nos dice, yo te recomiendo que escojas lo bueno. Entonces, cuando empezamos en ese proceso de crecimiento, forzosamente debemos de tener esta claridad. Para cualquier toma de decisiones, debemos de entender un principio de Dios en cuanto al carácter. Aborrecer lo malo y procurar lo bueno, procurar lo justo. Así es. Fíjate que yo leía Proverbios 17:15 y me llama mucho la atención lo que dice este pasaje. Proverbios 17:15 dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, dice, ambos son igualmente abominación a Jehová. Porque estos son los tiempos que estamos viviendo, donde tú apareces públicamente y diciendo todo lo que he logrado, lo he logrado por Dios o por Jesús, híjole, se te va mundo y reimundo, ¿verdad? Pero si apareces y dices públicamente alguna aberración, ¿verdad? Algo malísimo, dices, sé que soy una persona adulta, pero me llama la atención enamorarme de niños, de niñas y está bien. Y de repente la gente aplaudiendo ese tipo de cosas, ¿verdad? O haciendo otras cosas peores. Y vuelvo a repetir, hoy, híjole, di el desorden mental que tú quieras en redes sociales y no pasa nada, pero di algo en contra de ese desorden mental y luego hasta te censuran, hasta te bloquean, ¿verdad? Hay una hipocresía en varias plataformas donde dice la plataforma en su política que protege a los niños, pero la misma plataforma, ¿verdad? Publica contenido en contra del cuidado de los niños. Entonces, ¿cómo está cumpliéndose esta palabra, ¿verdad? En la Biblia, donde dice que los hombres empezarían a llamar bueno a lo malo y empezarían a llamar malo a lo bueno. Entonces, insisto, cuando has visto un video, ¿verdad? Hecho, creado por personas con desorientaciones sexuales, que esté siendo atacado y de repente tú sales publicando, dando un mensaje de la Biblia, dando un mensaje de esperanza, de salvación o un mensaje confrontando el pecado y te va a llover un montón de críticas y un montón de cosas incorrectas. Entonces, eh, ¿quién critica tu alimento sólido? Pues aquel que todavía está en esa etapa, ¿verdad?, de leche y miel, que no sabe discernir, que ha sido fácilmente engañado, que ha sido fácilmente, ¿verdad?, convencido con una doctrina incorrecta, con una doctrina falsa, porque el mismo pasaje que leíamos al inicio, en los primeros versos, dice que todo esto va a ser promovido por falsos profetas y por falsos maestros. ¿Verdad? Por gente que está en lugares de enseñanza, en lugares de autoridad, en lugares vistos, en lugares públicos. Entonces hoy, pues el pecado, ¿verdad? Está bien vestido de política, el pecado está bien vestido de actor de cine, el pecado está bien vestido de cantantes, el pecado está bien vestido de influencer, etcétera, etcétera. Entonces está bien vestido en todos esos niveles y de repente la gente ve la vida de esas personas, ¿verdad? Y dice, es que esa persona tiene éxito y no necesita a Dios en su vida. Y yo quiero lo mismo. Y yo quiero, ¿verdad? También tener una vida así. Yo les decía a la iglesia, ¿verdad? Que me llama la atención el día de hoy cómo entrevistan a un influencer o un influencer hace videos, ¿verdad? Y de repente dice, no, yo gano esto, viajo para acá, viajo para allá, esto, etcétera, etcétera. Y a los pocos meses la misma persona está sentada frente a la cámara llorando, diciendo es que tengo depresión, es que me quiero matar, es que ya no sé qué hacer con mi vida, es que una persona hueca, vacía por dentro. Lo malo es que el estilo de vida que modeló hace unos meses atrás está siendo imitado por niños y adolescentes. Entonces, qué importante es que como papás aprendamos a, ¿verdad?, tener cuidado de esta alimentación sana con nuestros hijos para que cuando ellos lleguen a esta edad de adolescencia puedan ellos tomar decisiones correctas sabiendo decidir entre el bien y el mal.
Para eso es muy importante hablando de la edad que estamos hablando, una edad física, una edad fisiológica, en el caso de nuestros adolescentes, de nuestros niños. Es muy importante que nosotros como padres no solamente nos estemos nutriendo del alimento espiritual, sino que también tengamos un ambiente adecuado donde las personas que nos rodean también están en esa búsqueda de agradar a Dios, porque precisamente en esas etapas tan complicadas es cuando ocurre algo en en el cerebro sobre todo de los adolescentes. Y está comprobado que cuando el adolescente escucha la voz de la mamá o escucha el rango vocal de la voz del papá, automáticamente pareciera como que si su oído se cierra. Es decir, al adolescente una de las cosas que más trabajo le va a costar es escuchar la misma voz de sus padres. Pero si el padre se ha preocupado, si la madre se han preocupado por crear un buen ambiente alrededor de su hijo, aunque no escuche directamente tan fácilmente la voz de ellos, porque nosotros como padres estamos así como que, y no salgas, y no digas, y que no se te olvide el suéter, y que no se te olvide, o sea, como que somos esa parte que estamos ahí sobre de ellos. Y el cerebro tramposo hace esto, o sea, se obstaculiza para que tu hijo escuche tu voz, pero escuchará la voz del hermano, escuchará la voz del pastor, escuchará la voz del amigo que de alguna o de otra forma le va a influenciar, pero para bendición. Amén. Así es. Esto que mencionas de como padres poder crear un ambiente, ¿no? Sano, correcto, de correctas enseñanzas para nuestros hijos. Yo creo que es muy importante y hoy pues se está dejando. Entonces muchos están dejando que a sus hijos los instruya el celular o que el celular los entretenga o que el celular, yo le digo a mi esposa, ¿no? A mí me pone de nervios cada vez que vamos a reuniones de la escuela o el kinder de los niños y cómo los maestros ya hacen por asentado y dicen, se nota que todos los niños, dice, sus papás no les hacen caso y que nada más les dan el celular y ahí los dejan que jueguen con el celular. Como padres tenemos que tener mucho cuidado, como dices tú, en lo que nosotros le dejamos a nuestros hijos. Mientras el hijo toma leche y miel, las decisiones las toma el padre. Y una de las cosas que yo como pastor veo que es muy malo, muy grave, pero de verdad gravísimo, y espero que ahorita que todos los que son papás y están escuchando puedan poner mucha atención a esto y abrir su corazón. Si vemos en esta profecía de Isaías 7, hay versiones de la Biblia donde dice, y el niño dejará de tomar leche y miel a los 12 años. Leí en algunos comentarios bíblicos también que mencionan esta etapa de 12 años. Entonces, imagínate que un papá diga, bueno, yo soy de esos papás que opinan que no debo de obligar a mi hijo a creer en Dios o a creer en Jesús y que mi hijo decida. No puedes dejarle a un hijo una decisión así en las manos, porque estás diciendo de los 0 a los 12 años, yo no le voy a obligar a él. Seguramente lo vas a obligar a muchas cosas. Lo vas a obligar a que se Claro. levante temprano, lo vas a obligar a que se bañe, lo vas a obligar a que coma frutas, verduras, lo vas a obligar a que se tomen los medicamentos, lo vas a obligar a que vaya contigo aunque no quiera ir, lo vas a obligar a que se ponga un tipo de ropa aunque no le guste, lo vas a obligar a que respete a los adultos, a que dé las gracias, que pida las cosas de por favor. Lo vas a obligar a todo eso porque consideras que eso es importante y bueno para, ¿verdad?, la formación de él. Entonces nosotros creemos en Dios, pero tenemos esa idea incorrecta, sabemos que Dios es lo mejor para nuestra vida y tenemos esa idea incorrecta de decir, es que yo no lo voy a obligar, mejor que decida Él. Él no va a poder decidir en ese tiempo y en esa etapa y uno tiene que enseñarlo, ¿verdad? Y como yo les he dicho a la iglesia, aunque se escuche feo, claro que voy a obligar a mis hijos a buscar de Dios, pero la gente le tiene miedo a eso, ¿verdad? Hay cristianos que si sus amigos o sus familiares les dicen, ah, ya estás yendo a la iglesia cristiana, ¿y a poco vas a obligar a tus hijos? Y le tienen miedo a responder eso, ¿verdad? Y ahí dicen, no, yo no lo voy a obligar, yo nada más lo voy a llevar y que él decida.
¿Cuál es el punto? Que cuando ese hijo se vuelve adolescente y toma malas decisiones y se va por caminos incorrectos y malos, entonces ahí queremos una solución, ¿verdad? Una solución maruchan de 3 minutos. Pastor, ore por mi hijo y que ya mi hijo automáticamente ame a Dios. Después de que yo le permití durante muchos años, yo le permití que él decidiera no buscar a Dios, no amar a Dios, ¿verdad? Porque yo pensaba que eso era lo correcto. Ahora quiero que con una oración o con mandarlo una vez a un campamento de jóvenes, a un congreso de jóvenes, entonces él ya regresa completamente transformado. Aquellos que tenemos hijos en el Evangelio desde niños, cuando son adolescentes vemos lo complicado que es con todo lo que nos hayamos esforzado por querer que ellos sigan el camino de Dios. Ahora imagínate aquellos que piensan de esta manera equivocada, errónea. Esto es malo, por favor entiendan, esto es malo y no lo pueden llamar bueno, ¿verdad? Esto es malo, el decir yo voy a dejar a mi hijo que él escoja. No, tenemos que enseñarle y vuelvo a repetir, y si es necesario, obligarlo en el buen sentido de esta palabra. Y eso que tú estás mencionando es totalmente algo que está haciendo que nuestra sociedad esté colapsando. Verdaderamente a mí me ha pasado en consulta, ya no estamos hablando del clásico adolescente que no escucha a su papá o que se va de fiesta o que es rebelde. No, estamos hablando que dentro de nuestra sociedad está habiendo una total desconexión, donde los padres ya no tienen ninguna autoridad sobre los hijos y donde se está disparando de una manera alarmante el divorcio en medio de las familias. Hay ese infidelidad, golpes, tantas situaciones que están directamente afectando a la familia porque estamos dejando de lado esta cuestión de los límites, de la responsabilidad y de no tenerle miedo a esa parte que tú mencionabas. En mi casa no se hace esto y así como imagínese usted a tal grado de que inclusive hasta las medicinas, la gente ya no está teniendo la autoridad de obligar a su hijo a tomarse un medicamento que no le gusta y vemos a padres tan frustrados porque no es como a lo mejor nos tocó a nosotros, que nos agarraban con una mano y con otra nos metían el jarabe que sabía muy fuerte, pero entendíamos que después del jarabe, después del apretón, nos empezábamos a sentir mejor y conforme empezábamos a experimentar este efecto sacrificio mejora, entendíamos, de modo, la medicina sabe mala, pero me hace bien. Pero ahorita se está perdiendo esa dirección y yo creo que tiene que ver también con algo que comentabas. ¿Por qué está pasando todo esto? Porque estamos viviendo tiempos escatológicos. Hoy más que nunca debemos de entender, iglesia, a los amigos que nos están viendo por vía Facebook, estamos viviendo tiempos peligrosos, porque ya de por sí lo malo es malo, pero más malo es que a lo bueno tú le digas malo y que a lo malo tú le digas que es bueno, porque Exacto. entonces estás desarrollando una confusión, estás desarrollando una controversia donde los límites normales de la maldad, de la moralidad y del correcto y no correcto se está perdiendo. Donde un hombre puede ser una mujer o donde un hombre puede ser un perro, una vaca o un peluche, estamos perdiendo la coherencia. Y es lo que las redes sociales, lo que los medios, lo que los políticos nos están direccionando hacia esa parte. Ahora a mí me ha pasado tener gente, tener jóvenes en consulta, donde tú ya no les puedes decir directamente, por ejemplo, que las drogas son negativas a su cuerpo, donde tú ya no les puedes decir a un joven, te estás dañando al estar fumando un porro, al estar con la marihuana. Ya no lo podemos hacer porque si el gobierno les da permiso, entonces automáticamente ocurre algo. Con eso que no era bueno, entonces se clasifica como que se puede permitir.
Y entonces empieza a haber una disociación de ideas y empieza a gobernar más ese espíritu de confusión. Y en ese espíritu de confusión es cuando nos damos cuenta que estamos viviendo tiempos peligrosos. Amén, exactamente. Fíjate que yo veía un video hace un tiempo atrás donde le estaban haciendo una entrevista a una persona, porque hoy si tú hablas en contra de lo que está malo, pues te empiezan a amenazar, te empiezan a perseguir, te empiezan a decir que te van a matar, que te van a hacer esto, lo otro, etcétera, etcétera. Una manera, ¿verdad?, de lo malo, seguirle dando fuerza a lo malo. Entonces decía esta persona, si tú conoces a una mujer que se percibe, se autopercibe a ella como una persona que está muy obesa y entonces cada vez que come se provoca un vómito para poder sacar el alimento y empieza a quedar en los puros huesos, pero la persona se va al espejo y se sigue viendo obesa. Tú conoces a alguien así, y inmediatamente tú le ayudas, lo llevas a un médico, le dices, mira, es que estás mal, tienes un trastorno, ¿verdad? Te estás percibiendo de una manera incorrecta, estás mal, tú no estás obesa, te ves así, por eso te estás provocando este daño, este mal. Entonces decía él, ¿no? Si yo hago eso por una mujer así, ¿qué va a pasar? Todo el mundo me va a aplaudir, bravo, bravo, bravo. Pero si de repente viene una mujer conmigo y me dice, es que yo soy un hombre, y si yo le digo, no, 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 tú te estás autopercibiendo así, es un trastorno, estás mal. Mira, vamos con una persona que hable contigo y que te ayude a que tú puedas venir y percibirte como una mujer porque eres una mujer. Entonces él dice, si yo hago eso, me echo a medio mundo encima y estoy mal y entonces soy un homofóbico y entonces soy, etcétera, etcétera. Entonces, insisto, estamos en este punto donde queremos redefinir, ¿verdad? Y nosotros hacer nuestra lista o nuestra gráfica de qué cosas malas podemos dejarlas como malas y qué cosas malas podemos empezar a llamarlas buenas y que nadie se meta con esta percepción que estamos teniendo en nosotros. Y yo creo que tiene que ver mucho, ¿verdad?, con el alimento. Ahora, ya salgámonos de lo físico, de lo que está hablando Isaías 7 y vámonos a la figura. Entonces, el alimento, pues es todo aquello que dejas entrar, ¿verdad?, a ti. Y no solo es por la boca, es por los ojos, es por los oídos, es por el tacto, es por el gusto, todo lo que te alimenta, todo lo que te llena. Entonces, ¿con qué cosas se está llenando la juventud el día de hoy? Que el 90% de los jóvenes manifiestan estar en depresión cuando ni saben qué es una depresión. No tienen responsabilidades, no tienen deberes más que ir a estudiar, a veces ni quieren ayudar con el quehacer en la casa, la mamá lo sigue haciendo todo porque quiere evitar un confrontamiento con el nene o con la nena y mejor hay que siga en sus videojuegos, ¿verdad? Y acá por donde estamos nosotros, pues en su hamaca calidad. Entonces, ni deberes quieren hacer. ¿Por qué? Porque cada vez que la mamá le habla de un deber, dice que le duele por aquí, que le duele por allá, que se siente mareada y que se siente mal. Y todo eso lo manifiesta en el día, porque puede estar hasta la 1, hasta las 2 de la mañana en línea, en su mundo virtual, y ahí se siente bien, ahí se siente calidad. Fíjate que yo he visto a veces algunos jóvenes, ¿no? Que están con los amigos y se ven llenos de vida, sonríen y son felices y juegan y bromean y esto. Están con los papás y se ven como zombies. Hasta se les marcan aquí unas ojerotas y están así con la cara triste, no le contestan al papá, hablan entre dientes, ni se les entiende qué es lo que dicen. Entonces, parece que se murieran en ese momento, pero están, insisto, con los amigos y ya tienen vida de nuevo. Están hablando con el muchachito, la muchachita que les gusta. Híjole, pues ahí están hasta 2 horas hablando como alguien que conozco, ¿verdad? Entonces, no vamos a decir nombre para no quemar a nadie. Entonces, Lo entonces, omitimos. entonces están, insisto, ¿verdad? En esa parte y tienen vida. Pero vuelvo a lo mismo, ¿con qué cosas están alimentando su alma? Que solo están diciendo, estoy en depresión, me siento desanimado, no quiero hacer nada con mi vida, siento que no sirvo para nada, yo creo que lo mejor sería morirme. Y es que también es esa consecuencia a la falta de la buena nutrición. Cuando nosotros no Exacto. nos estamos nutriendo de lo correcto, entonces empezamos a calmar simplemente el hambre,
como te decía, con refresco, con palomitas, con comida rápida, porque es, por ejemplo, mucho de lo que los jóvenes están acostumbrando. Por desgracia, este mismo sistema de que estamos diciendo es que los jóvenes o es que la iglesia hoy en día ya no aguanta predicaciones largas. Es que hoy en día la alabanza que se acorta porque la gente se cansa de estar parado. Es que cómo vamos a hacer tal y cual cosa si no podemos decirle a la gente que llegue más temprano. Entonces está habiendo una falta de límites, una falta de compromiso y junto con eso nos está dando una falta de identidad, una falta de propósito y por lo tanto una persona que no tiene identidad, no tiene propósitos, no tiene límites, se siente hueca. De ahí viene la parte de la depresión, porque no hay propósito, no hay sentido de vida. Y lo único que hace es medio vivir esos cuantos minutos, pero de una forma falsa, porque al final de cuentas todo lo que tiene que ver con el mundo virtual es tan irreal que ni siquiera se puede tocar. El mundo de las redes sociales es tan real como tú puedes sostener una nube o puedes poner una nube en una caja. No se puede, ni siquiera se puede palpar. Así de irreal es la felicidad y es la vida que se les está ofreciendo a nuestros hijos. Está habiendo una falta de identidad en ellos. Es por eso que debemos de estar también nosotros como padres constantemente orando por ellos, que aún por las noches cuando ellos están dormidos, yo les recomiendo a los hermanos, a los amigos que nos ven, que si tienen hijos adolescentes, si tienen niños, cuando ellos duermen, impongamos nuestras manos sobre de ellos, limpiémonos de toda contaminación a ellos, bendigamos sus vidas, que en nuestra casa se escuche la alabanza, que ellos nos vean que somos gente que podemos orar, que estamos leyendo la Biblia. A final de cuentas, el Señor ha hecho promesas y nuestros hijos son del Señor. Nuestros hijos están marcados para Cristo. Hagamos guerra espiritual, porque si alguien necesita ayuda, es ellos, porque están viviendo tiempos difíciles. Amén, exactamente. Y esto, ¿verdad? Tenemos que saber también que la forma de alimentar de un hijo se repite en el siguiente hijo, se repite en el siguiente, porque siempre el menor, dice la Biblia, que aprende del mayor. Y cuando el mayor, ¿verdad? Tiene una, yo le digo a Miriam, no, hay cosas que nosotros nos evitamos de enseñarles a Lucas y a Rebeca porque ya Mateo las hacía y los otros dos vieron que Mateo las hacía y también las imitan y las hacen. Entonces, nunca nos sentamos con ellos a enseñarles, a hablarles esa parte, sino que la vieron en Mateo y entonces ellos también la repiten y la imitan. Pero también es lo incorrecto, ¿no? Y hace un momento tú hablabas de la comida chatarra y pues sí o sí es muy popular el día de hoy. Entonces hay gente, como dice un pastor, ¿no? Hay gente pidiéndole a Dios que bendiga la coca que lo va a matar. Entonces, ¿cómo le dices a Dios, bendice este alimento que me va a hacer daño, bendice esto que me va a lastimar, que me va a hacer daño? Pero así estamos en nuestra falta de discernimiento, de decirle a Dios que Discernimiento. por favor nos bendiga lo malo, como aquel que va a robar y dice, Diosito, que no me atrapen, por favor. Y si me atrapan, qué mala onda, Diosito, no me ayudaste, mira, me agarraron por tu culpa. Entonces, insisto, hay gente que así hace, ¿verdad? Hay gente que se persina para ir a matar a otro. Hay gente que hace un montón de cosas, va a hacer cosas malas y lleva un rosario envuelto en la mano, lleva una Biblia, ¿verdad? Y pegada, se tatúa una Biblia, el nombre de Jesús, el rostro de Jesús, etcétera, etcétera. O sea, sí tiene una fe, sí cree en algo, pero de alguna manera distorsionada o equivocada piensa que ese algo tiene que protegerlo aún hasta en las cosas malas. Y por eso vemos a muchos empezando a llamar santa la muerte, empezando a decirle a la muerte, madrecita, protégeme, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Diciéndole a la muerte, protégeme de la muerte. Pues se quedaría sin chamba la muerte, ¿verdad? Entonces, insisto, así de equivocada o erróneo está el conocimiento de lo malo en la mente de muchas personas, de decir, no pasa nada, no pasa nada, yo puedo hacer lo malo y no pasa nada. Y claro que sí pasa. Yo creo que una mala alimentación, no a todos,
se nos va a manifestar en la misma enfermedad, pero a todos nos va a enfermar. Entonces, a todos nos va a enfermar una mala alimentación. Y una mala alimentación de lo que es Dios, de su palabra, de las cosas buenas, de valores, de principios, de buenos fundamentos, de una buena conducta, ¿verdad? La falta de alimentación de todo eso, del respeto a la vida, el respeto a los demás, el respeto a todo lo que Dios ya nos ha dado y establecido. Cuando nosotros empezamos a distorsionar todo eso, y alimentarnos de todas aquellas cosas equivocadas, del pecado, de todo lo que está distorsionado, de vivir una vida, ¿verdad?, sexualmente en libertinaje, de vivir una vida sexualmente distorsionada, ir en contra de la naturaleza. Toda esa mala alimentación es la que termina generando, ¿verdad?, un montón de problemas. El suicidio son enfermedades no Totalmente. físicas, sino del alma y mental. Entonces, no sé si te ha tocado atender gente que dice, es que me siento muy mal, no tengo ganas de nada, me siento todos los días, me siento mal, me duele todo. Y tú le haces exámenes generales y no tiene nada, está más sano hasta que el mismo doctor, no está más sano que todos ahí Mm. dentro del hospital, pero la persona sigue diciendo que se siente mal y que se siente enferma, porque todo aquel que esté vacío de Dios, todo aquel que haya hecho a Dios un lado, ¿verdad? Pues va a sentir eso, va a sentir una enfermedad, una muerte lenta por dentro. Entonces vemos a muchos jóvenes, insisto, que en lugar de estar pensando a futuro y visualizándose a futuro, más bien viven con miedo al futuro y viven en una, ¿verdad?, cárcel de ansiedad, viven en una cárcel donde no saben ni qué quieren hacer con su vida, ni qué quieren hacer con su vida. Son muy malos para hacer lo bueno, pero son muy buenos, se han vuelto muy buenos para hacer lo malo. Y esto es algo de lo que tenemos, ¿verdad? Insisto, que tener mucho cuidado. Y yo creo que algo que todavía es más malo es cuando nosotros como iglesia, que estamos diseñados por el corazón de Dios para dar luz, en lugar de luz, estamos dando también sombra. Y precisamente estamos viviendo tiempos tan escatológicos, tiempos finales, donde no solamente hay un espíritu de confusión en el mundo, sino también que hay un espíritu de adormecimiento dentro de la iglesia. Porque si aquellos que tienen que dar el resplandor de Cristo no lo estamos dando, porque también el mundo nos está permeando esta clase de mentalidad de no esfuerzo, no disciplina, no compromiso, no radicalizarnos, porque lo vemos como algo malo y no como una buena característica, porque antes cuando una persona era leal a sus convicciones, era una persona que se admiraba. Hoy en día, Honorable. si eres una persona que eres leal a alguna causa, inmediatamente te censuras, como lo mencionaban, te tildan del pecado del siglo, yo diría, es la intolerancia, ¿no? Estaba escuchando a un predicador a un evangelista, y una chica europea se acercaba y le decía, ¿cómo puedes decir que ese Dios que me ama, ese Dios que me tiene un amor incondicional, me va a mandar al infierno? Lo que tú me estás diciendo es algo incoherente a la primera premisa, que es el amor. Y entonces el predicador le decía, fíjate que el amor de Dios es tan tolerante, el amor de Dios es tan maravilloso, que Él no te va a mandar, Él no te va a castigar llevándote al cielo, porque en el cielo lo que hay es la presencia de Dios. Y si tú desde tu libertad estás escogiendo rechazarle, si tú desde tu libertad estás escogiendo no saber nada de Dios, Dios está tolerando tu rechazo. Entonces, el que te va a llevar al infierno no va a ser Él, sino tu misma decisión. Y Dios desde su tolerancia lo va a permitir. Amén. Fíjate que quisiera que leyéramos segunda de Pedro, capítulo 2, verso 17 y 19. Aquí dice algo que tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando y que aún el apóstol Pedro, ¿verdad? Pues guiado por el Espíritu Santo podía compartir en este tiempo. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 17 dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Esto es lo que hablábamos, esto es depresión,
¿verdad? Yo les he dicho a ellos que para mí una de las mejores maneras de entender depresión es poder tener un gran espacio, ¿verdad? En mi interior, pero vacío. Y que no importa Claro, lo que le eches, nunca va a ser llenado con nadie. El ser humano nace con un gran espacio donde solo Dios cabe y intenta echarle lo que tú quieras, ¿verdad? Solo la grandeza de Dios lo va a poder llenar. Y cuando venimos a Dios, dejamos de ser una nube sin propósito, tenemos ahora propósito, ¿verdad? Entonces, una fuente sin agua, ¿quién va a querer acercarse a una fuente sin agua? ¿Qué tiene que ofrecer una fuente sin agua? Entonces, así hay muchos jóvenes sintiéndose como una fuente sin agua. Y necesitamos poder nosotros, como dice el verso 18, dice, hablan palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias. Y esta palabra concupiscencia, usted que nos escucha, son, ¿verdad? Deseos de nuestra carne, pero desordenados. Entonces dice de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que bien viven en error. Miren, esto es tremendo que lo entendamos más como cristianos, porque dice esta palabra, el apóstol Pablo, hablando, dice que son personas que hablan con unas palabras súper infladas, como el día de hoy. Se escuchan palabras grandes, pero son palabras que ellos no pueden sostener, no tienen autoridad moral para sostenerlas, son palabras sí, infladas, muchas veces son cosas que ni viven, que solo son apariencias por redes para poder generar seguidores, para poder generar, ¿verdad? Este material. Y son cosas infladas y los jóvenes las siguen. Y entonces sigue diciendo el apóstol, ¿verdad? Pedro enseñando, dice, todo esto, dice, lo usan para engañar a los que ya habían salido del error. Y el verso 19 dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces, ¿sabes qué? Vives sin Dios y vas a ser verdaderamente libre. No le hagas caso a la religión, no le hagas caso a la iglesia, no le hagas caso a los pastores, no le hagas caso a lo que te dicen tus padres, ignóralos, vive así y vas a ser verdaderamente libre. Disfruta tu vida, es tu cuerpo, haz lo que tú quieras y todo ese tipo de palabras infladas que son vanas. La palabra vana significa humo, significa algo que es nada, ¿verdad? Y dice que estas personas hablan con ese tipo de palabras. Por eso es que el día de hoy hay personas que están al frente de una cámara, frente de un micrófono, y tienen más palabras, ¿verdad?, de convencimiento que de convicciones. Entonces, no son palabras de cosas que vivan, sino que son palabras que saben acomodar para convencer a los demás y muchas veces los guían o los llevan a un error. Y vuelvo a repetir, ¿cuál es el problema de que muchas veces hasta nuestros hijos cristianos siguen este tipo de personas? ¿Verdad? Son cientos y miles y muchas más personas que siguen, ¿verdad? A quien hace uso de esto para poder venir y llevar de la libertad en realidad a la esclavitud, al error, ¿verdad? A las personas. Entonces, el que tú te estés alimentando de esto, el que tú te estés alimentando, ¿por qué? Te alimentas del estilo de vida de una persona porque tiene el carro que a ti te gusta y eso es el gancho, eso es lo que te llamó la atención. Te llamó la atención que te viste como a ti te gustaría vestir. Te llamó la atención de que fue a visitar un país que a ti te gustaría visitar y de repente empiezas a escucharlo. Hay un creador de contenido mexicano, ¿verdad? Que iba a visitar muchos países, que viaja, y de repente me decía alguien, oiga, pastor, mire que fulano de tal ya fue a visitar Honduras. Y me mandaron el video, y me puse a ver el video y me llamó la atención y empecé a ver más videos de otros lugares donde iba a visitar. Y de repente sale, ¿verdad? Pues ya me empezó a llegar el contenido de él, ¿verdad? Y ujú, sale en una marcha en la Ciudad de México, en una marcha en favor del el orgullo gay, y sale esta persona ahí hablando, ¿verdad? A favor de todos ellos, transmitiendo la marcha, y de repente dice, yo no sé cómo los cristianos, esta gente estúpida, con mentalidad idiota, dice, habla en contra de esto, ya ni me acuerdo qué más dijo, porque en ese momento, ahí para el video, y dejé de seguir a esto. Entonces, a eso me refiero, de que es una persona
que a lo mejor hizo una cosa o dos cosas que a ti te gustarían hacer, pero sus fundamentos no tiene valores, no tiene principios, ha puesto sus propios valores distorsionados o los que el mundo le ha, ¿verdad?, instruido o enseñado, y tú te pones a reír con eso, te pones a llenar tu mente de ese contenido, te pones a llenar, ¿verdad?, tu alma de ese contenido, te alimentas de ese contenido y eso ya no es leche y miel, eso ya es un alimento sólido. Y el alimento sólido, ¿verdad? Insisto, te ayuda a volverte lo que vas a hacer el día de mañana. Por eso es importantísimo que tengamos cuidado de qué son estas cosas con las que nos alimentamos. Y bueno, pues ya llevamos un buen ratito, ¿verdad? Hablando sobre esto. Y me gustaría preguntarte, Cris, ¿verdad? ¿De qué manera podrías concluir este tema que es decidiendo entre leche y miel? ¿Cuál sería tu conclusión? Pues yo cerraría con el libro de Hebreos 5:14, donde dice, el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Hebreos nos habla del tipo de cristiano que ya ha desarrollado cierta madurez, pero una palabra clave para mí es, tiene ya ejercitado los sentidos espirituales para discernir. Amados, siempre que nuestro corazón se comience a inclinar hacia algo que nos gusta, que nos cautiva, que está de moda, que comienza a llamar nuestra atención, los amigos con los cuales se rodean nuestros hijos, a veces el comentario, a veces alguna cosa que nos enganche, siempre tenemos que estar apegados al Señor y poder estar en ese discernimiento. ¿Qué es lo que hay atrás de esta cosa que me gusta? ¿Qué es lo que hay atrás de este pensamiento que me está cautivando? Debemos de ser sabios. Mire, el pastor lo comentaba hace un momento, el teléfono verdaderamente no, sabemos que nos espían, sabemos que escuchan nuestras conversaciones, hay palabras claves que nos distinguen, todo se va registrando, todo se va llevando hacia algún lugar. Inclusive si viene una música, alguna cosa que sale, que usted lo ve por más de 2 segundos, el teléfono lo registra. A veces no necesitan ni que le dé like ni que le dé compartir, pero es importante que hagamos iglesia también con nuestro teléfono, también con nuestro contenido. Yo creo que también es lo que está en el corazón de los pastores, de los siervos, que hacen el esfuerzo por transmitir, hacen el esfuerzo por hacer este tipo de enlaces para que también la gente sepa que somos cristianos y que no nos da vergüenza publicarlo, que somos cristianos y que no nos da vergüenza el compartir a lo mejor un video como estos. Hagamos, han habido inclusive, yo sé que en Estados Unidos han habido movimientos como cuando salió la película de Dios no está muerto, que decía, manda un WhatsApp a todos tus contactos diciéndoles que tú eres cristiano y que Cristo los ama. Entonces, también podemos utilizar nuestras redes sociales para dar testimonio de nuestra fe. Aprendamos a discernir entre lo bueno y lo malo y no callemos todo lo que Dios nos ha dado. Amén. Muy, muy buenos puntos. Yo creo que es importante que los consideremos, ¿verdad? Y a mí me gustaría concluir esto mencionando que el alimento que nosotros tomamos es tan importante que vemos en la Biblia a diferentes hombres y mujeres de Dios donde el Señor les recomienda qué tipo de alimento deben de tomar. Vemos que la desobediencia de Adán y Eva, ¿verdad? ¿Dónde se llevó a cabo? En la toma de un alimento. Vemos a Daniel siendo un adolescente de entre 16 y 17 años, entendiendo que habría una contaminación a su espíritu a través del alimento que le estaban dando y defendiendo su convicción, ¿verdad? De amar a Dios, de seguir siendo fiel a Dios, yendo en contra hasta de una orden del rey, diciendo, ¿verdad? Las personas que estaban encargadas de cuidarlo, ¿sabes qué? Si quieres hagamos una prueba, déjame comer el alimento que Dios me ha mandado, el alimento que Dios me ha permitido y verás que no te vas a meter en problemas. Vemos a José interpretando este sueño de un copero, de un panadero.
¿verdad? Gente encargada del alimento del rey y cómo esto también es una figura de nuestra vida. Vemos nosotros a Juan el Bautista en el desierto con un alimento especial. Vemos a Elías sostenido durante 40 días por un alimento, ¿verdad? Que el Así es. Señor le dio. Vemos a nuestro mismo Señor Jesús, ¿verdad? Que es la base de este tema, como desde pequeño tenía también que tener mucho cuidado en el alimento que comía. Es muy importante que nosotros podamos cuidar el alimento que estamos comiendo, no solo el físico, sino también el alimento de nuestra mente, de nuestra alma y el alimento espiritual. Con un día que dejemos de comer, nuestro cuerpo lo resiente. Si pasan 2 o 3 días sin comer, no podríamos realizar tareas físicas difíciles porque nos desmayamos, no tenemos fuerza. Y a veces pasa una semana completa sin alimentarnos espiritualmente. Eso significa que a la primera tentación pequeña que venga, vamos a terminar cayendo porque no tenemos fuerza espiritual para poder decir que no a las tentaciones, para poder soportar la presión de las amistades no cristianas que nos invitan a fallarle a Dios o a caer en pecado. De verdad espero que usted considere mucho, ¿verdad?, la alimentación de todo su ser con la enseñanza que hoy hemos compartido. Cris, muchísimas gracias. Te agradezco mucho que te has tomado este tiempo para poder conversar con nosotros, ¿verdad? Pues siempre que hemos tenido tiempo de conversar, reconozco la inteligencia, la sabiduría que Dios te ha dado y ha sido una bendición poder escucharte. Esperamos, si no me equivoco, creo que es la primera vez, ¿verdad? Que lo haces. Ujú. Yo creo que ya lo habías hecho con Miriam, pero esperamos poder también tener en otra ocasión otro tema más para poder compartir, Cris. Muchísimas gracias. No se le olvide poder compartir este video, ¿verdad? Con quienes usted desee y que así sigamos haciendo iglesia en línea juntos. Cris, bendiciones. Hasta luego. Gracias. Bendiciones. Bendiciones.